Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos al tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta tarde? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hoy la palabra del Señor nos trae el relato de los discípulos de Emaús y nos muestra en este relato el Señor el llamado que nos hace a todos y cada uno de nosotros para que vivamos en una constante Pascua, en una constante resurrección, que nuestra vida sea una vida de resurrección. Nosotros podemos vivir un cristianismo de santo sepulcro o podemos vivir un cristianismo de resurrección, ¿cierto? Aquí que está la tumba vacía, ¿cierto? Podemos vivir ese cristianismo pascual que vive ya en el cielo, en la vida eterna. El cielo no es solo cuando morimos, sino que desde aquí, desde ahora empezamos a vivir en el cielo si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y dejamos que Él resucite en cada uno de nosotros. La resurrección es algo para vivirlo ahora. San Juan Pablo II decía que el cielo es un estado del alma más que un lugar. Por lo tanto, ese estado del alma que es vivir en el cielo, viendo cómo Dios reina nuestras vidas y vive eternamente en nuestra existencia, ese estado del alma de cielo lo podemos vivir aquí y ahora. San Pablo dice, empezamos a tener la vida como en un espejo, como una prefiguración de lo que vamos a vivir. Todavía no en plenitud, pero podemos vivir el cielo.
Aquel que tiene a Dios en su corazón empieza a vivir en el cielo. Gálatas, la carta a los Gálatas nos dice que el Espíritu del resucitado da paz, amor, alegría. Cuando nos llenamos del Espíritu del resucitado, del Espíritu de la Pascua, vivimos en paz, en amor y en alegría. Y eso no es lo que buscamos todos. El problema es que queremos algo, pero no buscamos los medios adecuados para conseguirlo. Jesús ve a estos discípulos de Emaús que son discípulos de Jesús, claro que sí, como podemos ser todos nosotros, cristianos, pero son de santo sepulcro. Se han quedado con que Jesús ha muerto y allí se quejan y se lamentan. Y así vivimos todos, lamentándonos y quejándonos por nuestra vida, lamentándonos y quejándonos por diferentes circunstancias. Todo el tiempo, ¿por qué pasa esto y por qué sucede aquello? ¿Por qué tengo este problema económico? ¿Por qué esta situación familiar? ¿Por qué este problema jurídico? ¿Por qué esta situación matrimonial? ¿Por qué esta situación económica o de salud? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así van los de Emaús quejándose, lamentándose. Dice el texto bíblico que conversaban y discutían, como si fuera algo adicional, no solo conversar, sino discutir. Y a veces nosotros vivimos discutiendo con nuestra vida, quejándonos. ¿Y por qué me tocó esto? ¿Y por qué me tocó esta situación? ¿Y por qué hace calor? ¿Y por qué hace frío? Vivimos discutiendo como los de Emaús. Y Jesús no nos quiere ver discutiendo frente a la vida, rechazando las circunstancias que vivimos, sin afrontar la vida con madurez, con resurrección, con Pascua. Hoy Jesús también nos habla como los de Emaús y los dice, esa situación difícil que estás viviendo, esa situación adversa, eso tenía que pasar. Lo que le dice Jesús a los de Emaús, esto tenía que pasar. El primer paso para hacer esa Pascua de la muerte a la vida, hacer esa Pascua de la tumba a la resurrección, es un reconocimiento de nuestra realidad. Lo primero que hay que hacer es no quejarnos tanto por las circunstancias difíciles, sino esto tenía que pasar. Hay cosas que no podemos cambiar. Lo que podemos cambiar, cambiarlo. Y lo que no podemos cambiar, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Yo por lo menos no puedo cambiar este micrófono, entonces tengo que aceptarlo. Ya es lo que me tocó. No hay nada que hacer. No, es que él es como rebeldito. Él es como un poquito rebelde. Vamos a ver. Si así de pronto funciona un poquito más. Entonces, sí, hay cosas que no podemos cambiar y que tenemos que aceptarlas en la vida. Y nosotros vivimos quejándonos y lamentándonos esta situación y esta. Y le damos vuelta, ¿no ha visto que a veces le damos vuelta? Si hubiera hecho, si hubiera pasado, si no hubiera dicho, si me hubiera ido, si me hubiera quedado, dándole vueltas y vueltas. Así eran los de Emaús, conversando y dialogando. Y dice ahí la palabra quejándose, discutiendo, y nos quedamos ahí en una misma situación dándole vueltas, y no podemos vivir en el cielo así. No podemos vivir en el cielo. Vivimos en un infierno a veces en vida, porque nos quedamos en asuntos del pasado, en situaciones que ya pasaron, o pensando en cosas que nunca van a venir, pensando en el futuro que es incierto, y si hubiera, y si hago, y si vengo, y por qué, y para qué, y hasta que el Señor les dice, oye, ya, esto tenía que pasar. Dígale al vecino al lado, dígale, esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar, ya. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que te pasen cosas malas, que Dios quiere que te sucedan cosas negativas. No. Que es voluntad de Dios esa situación adversa. No. Simplemente es que no la puedes cambiar y que tienes que aceptarla. Deja de evadir la realidad, no la puedes cambiar. A veces cuando alguien se muere decimos, ay, la voluntad de Dios. Cuando alguien se enferma, ay, la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene una quiebra económica, ay, la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios son un montón de cosas negativas, como si Dios lo que quisiera es lo malo de nosotros. Los dones preternaturales que muestran cuál es la voluntad de Dios para el hombre son tres particularmente. Es la inmortalidad, Dios no quiere que el hombre muera. La impasibilidad, Dios no quiere que el hombre sufra. Y la capacidad de enfrentar la concupiscencia. Dios no nos quiere débiles, Dios no nos quiere pecadores, Dios nos quiere libres.
Pero, lamentablemente, a partir del pecado original, el hombre pierde esos dones preternaturales. Pero nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Dios nos quiere libres, Dios nos quiere fuertes, Dios nos quiere sin sufrimientos. ¿Por qué viene el sufrimiento al mundo? Por el pecado, ya sea por nuestros propios pecados o por los pecados de los demás, o por la naturaleza misma que está dañada, lastimada por el pecado del hombre. Entonces vienen las cosas malas, no es voluntad de Dios. Dios no quería, ni siquiera podemos decir que la muerte en la cruz es voluntad de Dios, por lo menos voluntad de Dios de una manera directa. Jesús dice: Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la mía. La voluntad de Dios es la salvación del hombre. La voluntad de Dios es la redención. ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Por el pecado del hombre. El hombre peca y destruye incluso al mismo Dios. Lo más malo que podemos haber hecho es haber matado a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Padre, la voluntad de Dios es que Jesús muera en la cruz. La voluntad de Dios es que Jesús resucite. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvados. La voluntad de Dios es venirnos a amar hasta el extremo. Pero por el pecado del hombre, entonces esa salvación toma un tinte cruento, que es el tinte de redención. Se vuelve redención por el pecado del hombre, no por la voluntad de Dios. Incluso si los hombres no hubieran pecado nunca, Dios hubiera salvado a la humanidad. La salvación es un plan divino desde el principio de la creación, pero no se hubiera salvado de una manera cruenta, sin necesidad de sangre, sin necesidad de redención. ¿Por qué salva Dios a la humanidad de esta manera? Por el pecado del hombre. Entonces, la voluntad de Dios no son las cosas malas. Las cosas malas vienen en la vida por diferentes circunstancias, como ya lo he manifestado. Entonces, yo no puedo decir: Señor, mira esta voluntad tuya, ¿por qué me...? No, Señor, te entrego esta situación. ¿Qué hace Jesús? Le entrega esta situación: Padre, te lo entrego, lo pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? La resurrección de Cristo. Resucitó a Cristo. Entrégale a Dios esa circunstancia difícil. Te entrego este problema económico, te entrego esta enfermedad, te entrego la pérdida de este ser querido, te entrego esta situación dolorosa, y verás cuál es la voluntad de Dios. Dice el apóstol Santiago: de Dios proviene toda bendición. ¿Qué proviene de Dios? Vienen las cosas buenas, no las cosas malas. Eso es lo que quiere Dios. Bendiciones para nosotros. El primer paso para empezar a vivir el cielo es aceptar tu realidad, reconocerla y entregarla a Dios para que Dios la transforme. Deja de cuestionar, deja de estar quejándote, lamentándote, como dice el texto bíblico, discutiendo por cosas que no podemos cambiar. ¿Y esto por qué? ¿Y esto? No, se lo entrego a Dios. Mira, Señor, yo sé que esto no es lo que tú quieres para mí, te lo entrego y transfórmalo. Y Dios tiene poder para transformar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es ir a Emaús si no es evadir la realidad? Todos tenemos un Emaús donde evadimos la realidad. Algunas personas evaden la realidad con la ira, con la rabia. Les sucede algo que no quieren, entonces es la rabia y la ira. Es un mecanismo de defensa. Otros, la evasión. Se esconden, huyen, se meten debajo de la cama, entre las cobijas. No quiero ver a nadie, no quiero hacer nada. Y es un mecanismo de defensa, un Emaús para no enfrentar su realidad. O la negación: no, esto no ha pasado, esto no ha pasado. O la proyección: es que la culpa es de aquel o de aquella, esto que me ha pasado. Y empieza usted a proyectar a todos los demás y no asume su realidad. Los de Emaús van a su casa Emaús para no enfrentar el problema en Jerusalén. En Jerusalén los estaban persiguiendo, en Jerusalén los estaban buscando para matarlos, y ellos, en vez de enfrentar el problema en Jerusalén, ¿para dónde se van? Para Emaús. ¿Cuántas veces nosotros no evadimos nuestra realidad? Tenemos un problema serio en nuestro trabajo, en nuestro ambiente familiar, y no lo enfrentamos, no dialogamos, no tratamos de solucionarlo, sino que hacemos para Emaús, a evadir, a no aceptar, a no afrontar el problema, a no solucionarlo, a no poder superarlo, a no entregárselo a Dios. Y entonces huimos o
proyectamos o nos negamos o nos llenamos de ira, de violencia, de rencor, de resentimiento, de heridas. ¿Cuánta gente vive hoy en Emaús? Uno ve esta gente que sale por ahí a las calles y pintan las iglesias y les las rayan y todo eso, que manifestándose. ¿Qué es lo que tiene esa gente? Un dolor, una herida muy grande que no ha podido afrontar, y entonces su mecanismo de defensa es la ira, la rabia, la violencia, la agresividad. No han sanado eso que tienen en el corazón y siguen discutiendo y por qué, 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 y no afrontan su problema, no dejan que Dios sane sus heridas. Los de Emaús, para empezar a vivir el del cielo, ¿qué tuvieron que hacer? Descubrir que la situación dolorosa tenían que aceptarla. Esto tenía que pasar. Es decir, esto pasó. Acepta tu realidad y entrégasela a Dios para que Dios la transforme. Entrégasela a Dios para que Dios haga nuevas todas las cosas. Dice el texto bíblico, Jesús dijo, esto tenía que pasar para que el Hijo del Hombre resucitara, para la salvación de los hombres. Es decir, a esa situación dolorosa, Dios cuando se la entrega le encuentra un sentido. Hay un sentido. En esta situación hay un medio de crecimiento, en esta situación hay un momento de aprendizaje, esta situación me puede acercar un poco más a Dios. Hay un para qué, hay un sentido de las cosas. A veces la gente vive solo desde la anécdota, quejándose. Me pasó esto, me pasó aquello, y cuentan sus historias, pero no le encuentran un sentido, un para qué. ¿Usted por qué está aquí en Madrid? Bueno, padre, no tenía nada. Como que no encuentran. A ver, ¿cuál es el sentido de la realidad? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Para qué más bien? ¿Para qué? Dale sentido a tu vida. Cuando le encuentras sentido, el sufrimiento se convierte en salvífico. La Salvifici Doloris es un documento muy lindo del San Juan Pablo II que dice que el sufrimiento con sentido se convierte en redentor, en salvífico. El primer paso para empezar a vivir en el cielo es hacer ese paso, hacer esa Pascua de dejar de quejarme y lamentarme, empezar a aceptar mi realidad, entregársela a Dios y encontrarle un sentido, un para qué. Muchas veces hay gente que va, por ejemplo, al Camino de Santiago y entonces trae historias. Ay, sí, por allá me caí y me salieron unos callos y unas vejigas y me encontré con un francés y me encontré con un ruso y la comida era y traen anécdotas. Pero esa realidad no la preguntan, oye, ¿para qué es esto? Esto que me sucedió allí, ¿para qué es? ¿Qué enseñanza me trae? El primer paso es el sentido de la realidad. El mundo de hoy está diseñado para que no nos preguntemos, sino para que vivamos desde la superficialidad. Entonces usted tiene herida y en la herida se forma otra herida y encima de la herida otra herida y en realidad no logra sanar porque no le encuentra el sentido de las cosas, no se hace un cuestionamiento. Los chicos de hoy, por ejemplo, no se preguntan. Yo quiero divertirme, yo no quiero estar mal, yo quiero relajarme, yo quiero disfrutar, yo no quiero cuestionarme nada. Y si uno no se pregunta, uno no hace ese paso. Al no darle sentido a mi vida, empiezo a vivir un infierno, porque necesito cada vez situaciones de disfrute más grandes. Entonces necesito momentos de éxtasis. Entonces a través del internet y a través de la droga y a través del alcohol estoy buscando satisfacer emociones sin preguntarme cuál es el sentido, por qué estoy aquí en este mundo, qué quiere Dios conmigo. Esa situación que estás viviendo tiene un sentido, tiene un para qué. Dios tiene un plan contigo. No somos productos del azar, todo lo vemos como si fuera una cosa del azar, todo es como del azar. Hay gente que es capaz de decir que incluso el universo es producto del azar. Hay que tener mucha fe para decir eso, que las cosas nacen por sí solas y que de la nada puede salir nada. No somos producto del azar, somos producto de un Dios que nos ama, que camina con nosotros y que está con nosotros. Dígale al vecino al lado, dile, tú no eres producto del azar, hermano. Dile, tú no eres producto del azar. Siéntese ahí. Eso, que me desconcentra, siéntese ahí,
las dos ahí juiciositas. Entonces, mis queridos hermanos, no venimos a este mundo como del azar y las cosas no, pregúntese, ¿para qué? ¿Qué sentido? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Para dónde me está llevando Dios? Dios tiene un plan en tu vida, mi hermano. Y a veces creemos que no venimos a este mundo con un plan. Vivimos amargados porque no descubrimos el plan de Dios. Los de Emaús lo primero que hacen es descubrir el plan que tiene Dios. Pero esto tan feo que ha muerto Jesús, hay un plan allí, hay un sentido allí, hay un para qué allí. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Entonces, la pregunta, el primer paso para ir al cielo aquí y ahora es la pregunta. Todo, la ciencia, la filosofía, la teología nacen de la pregunta. El mundo de hoy está diseñado para que usted no se pregunte. Cuando usted se pregunta, empieza a encontrarle sentido a las cosas, empieza a entregarle a Dios, empieza a encontrar para qué es en la vida. Pero no, como vimos en la emoción, por eso hoy las tasas de suicidio son tan altas, peligrosísimo. Los chicos, si no tienen emociones, si no satisfacen sus sentimientos, entonces no hay sentido en la vida y terminan incluso a temprana edad. Hay unas tasas que son aberrantes de niños pequeñitos que ya están sintiendo el sinsentido de la vida, valga la redundancia. Incluso ya están documentando los psicólogos y los psiquiatras burnout digital. Los chicos necesitan tanto estar pegados en las redes sociales, que es lo que les da dopamina, que cuando no tienen eso, entran en crisis. Porque eso los hace evadir de la realidad, no preguntarse, solo sentir. Entonces, ya no estoy sintiéndome bien porque Jesús se murió y era el que nos iba a salvar, entonces ya no me estoy sintiendo bien, y entonces ¿por qué? Y entonces discuto con la vida, y entonces se me acabó el mundo y me voy para Emaús y evado y huyo, busco mi mecanismo de defensa, y Jesús le dice, espere un momento, cálmese. También las cosas malas enseñan, ayudan. Incluso hoy dicen algunos filósofos la importancia de aburrirnos. Ahora, la palabra preferida de los niños me parece impresionante. La palabra preferida de los niños es estoy aburrido. Yo que estoy todos los domingos con niños de catequesis, me impresionan que hay niños que estoy aburrido. Y uno cuando estaba pequeño uno no se aburría. Uno con cualquier cosa jugaba. Cualquier escoba era un bate de béisbol, o por lo menos era una espada para pegarle la cabeza al hermano. Uno de alguna manera se distraía. Una tapa de refresco era un balón de fútbol o era un disco de hockey. Y disfrutaba uno la vida. Ahora no, ahora los chicos son aburridos. Y los papás son, el niño está aburrido. Entonces hay que comprarle la superconsola, el Xbox, el PlayStation. Hay que comprarles para que estén distraídos, para que los niños estar aburridos es lo mejor del mundo. De la aburrición apareció la ciencia. Yo tenía que estar muy aburrido Newton para estar mirando un palo de manzanas pues así para el techo y ay ve, cayó una manzana, la ley de la gravedad. Una aburrición muy grande. Gracias a Dios estaba aburrido porque ahí descubrió la ley, una ley de la física importante. De la aburrición aparece la ciencia, aparece la filosofía, los escritos, la poesía. Estoy aburrido, ¿qué tengo que hacer? Y me pongo a hacer cosas interesantes. Pero cuando estamos aburridos, sentimientos, emociones, no sé qué, carga de dopamina, y estamos destruyéndonos. ¿Qué es lo que hace Jesús a los de Emaús? Les dice, un momentico, no, esto tenía que pasar, asúmanlo, asuman su aburrición, o asuman su tristeza, o asuman su dolor, o asuman su herida, asúmanlo. Esto tiene un sentido, esto tiene un para qué. Estar aburrido aquí abajo, el palo de manzana tiene un sentido, Newton, y lo entendió y le sirvió. Esto tiene un sentido, tiene un para qué en tu vida. Bendito sea el Señor, que necesitamos esa capacidad de preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿A qué he venido? ¿Cuánta gente no viene a España y se queda lamentándose aquí?
¿Y yo por qué vine a este país? ¿Y yo por qué? ¿Y cuánto me hace falta? ¿Y yo cómo vivía de bien en Ecuador? ¿Y cómo era de bonito Perú? Ay, es que la comida limeña. No, y no hay como las montañas de Medellín. Y dele usted allí. Y quejándose y nunca se adaptan. Nunca se adaptan. Uno encuentra gente que incluso se termina devolviendo es quejándose y viviendo en un país tan maravilloso como España. Y yo les dije ayer en la homilía, y se rieron los chicos, que hay gente que a la semana ya están, olé, ya yo soy español, ya esto, oiga, tío, ¿cierto? Uno se burla cuando encuentra colombianos ceciando así, sí, ¿cierto? Vamos para la misa. Y entonces uno se burla, pero dice, oiga, ya se adaptaron estos benditos, ya se adaptaron. Lleva una semana aquí, ya hice misa. Oiga. Usted es así, ¿verdad? Sí. Entonces, pero otro es quejándose. Qué bendición. El país donde yo vivo es el mejor país del mundo, porque es el país donde yo vivo. La ciudad donde yo vivo es que ¿hay alguna ciudad mejor que Madrid? No existe. ¿Por qué? Porque yo vivo ahí. ¿Y la mejor familia que uno tiene, cuál es? La de uno. No hay nada mejor. Pero usted es quejándose del marido, quejándose de la esposa, quejándose de los hijos, quejándose de los padres, quejándose del cura, quejándose del obispo, oiga, ya no más, deje la quejadera. El mejor marido que usted tiene es el suyo. La mejor esposa que usted tiene es la suya. No hay nada mejor. Y si está soltero, no hay nada mejor que estar soltero. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero usted tiene que valorar, aprender a saber, oye, ¿para qué Dios me tiene de esta manera? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Esto para dónde va? ¿Esto me sirve para qué? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo puedo crecer? Esto me ayuda a crecer. Esto es un medio de crecimiento, es un medio de aprendizaje. Incluso mis caídas, incluso mis limitaciones, mis debilidades, mis errores, son medios de crecimiento y aprendizaje. Si caigo, ¿qué tengo que hacer? Levantarme, sacudirme. Ya sé que por aquí no me puedo meter, pero si usted no hace ese paso de la pregunta, ¿esto para qué? ¿Esto qué me enseña? ¿Qué debo aprender? Si usted no se cuestiona, si usted no le encuentra sentido a la realidad, si usted no acepta la realidad, usted va a seguir cometiendo los mismos errores. Y usted cae una y otra y es con rabia. ¿Y por qué? Y yo siempre tengo estos trabajos tan malos y a mí siempre me pasa con esto y siempre consigo los mismos tipos desadaptados y no puedo conseguir un hombre bueno y no puedo conseguir una mujer buena y a mí siempre me engañan y a mí porque usted sigue cayendo en los mismos ciclos. Son los ciclos repetitivos. Usted vuelve, Emaús, el mismo mecanismo de defensa, la misma circunstancia. Ya es hora de que pare. Lo que hace Jesús a los de Emaús es, hey, un alto en el camino, espérate un momentico. Acepta tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Mi realidad es que soy así, mi realidad es que tengo esta deficiencia, mi realidad es que tengo este defecto, mi realidad es que tengo una debilidad, soy jugador empedernido, soy ludópata, tengo esta realidad, soy ludópata. Entonces, si soy ludópata, no hago nada en un centro de juegos, no puedo acercarme a esos lugares, tengo que evitarlos al máximo, tengo que reconocer mi realidad. Si yo soy alcohólico, ¿qué puedo hacer? Pues no entrar a un bar, no entrar a una cantina, por mucho que entre rezando el rosario a una cantina. Si soy alcohólico, Dios te salve María, llena eres de gracia, y se emborracha rezándole a María. Se toma todas las botellas. Porque no estás adaptando tu realidad es que eres un alcohólico y que tienes una debilidad y una limitación. Y esto hay que encontrarle un para qué, un sentido, y tienes que evitar estas cosas y tienes que dejar aquellas otras, pero encontrarle un sentido a la realidad y no seguir machacándote y lastimándote, volviendo a caer en las mismas situaciones. Primer paso para ir al cielo, fundamental, la pregunta, encontrarle sentido incluso a tus heridas, a tus errores, a tus problemas y a tus momentos más difíciles. Encontrarle un para qué y entregárselo a Dios para que Dios lo transforme. Pero no basta con eso. La pregunta es el primer paso. La humanidad hoy no se pregunta.
Les he dicho algunas veces que el Papa Benedicto XVI decía que la crisis de hoy no es una crisis religiosa. La crisis de hoy no es una crisis religiosa. No es que la gente no crea en Dios. La crisis de hoy, decía el Papa Benedicto XVI, es una crisis antropológica. El hombre de hoy no quiere ser hombre. Lo que nos hace ser hombres es la razón, el alma espiritual que nos da razón y voluntad. Y la razón nos ayuda a poder interpretar la realidad, a poder entender la realidad, a cuestionarnos sobre la realidad. Nos cuestionamos. Los antropólogos dicen que empieza a haber Homo sapiens sapiens, es decir, ser humano, cuando el hombre empieza a hacer preguntas fundamentales de vida. Empieza a ver que esos neandertales y estos cromañones y estos simios grandotes humanoides empiezan a enterrar a sus muertos y empiezan a pensar en el más allá, a cuestionarse. Oye, ya aquí hay indicios, Homo sapiens sapiens. Empiezan a hacer herramientas creativas. Empiezan a preguntar, uy, ¿y esto para qué servirá? No solo para pegarle al otro, sino que, uy, esto sirve para eso, uy, y hacen la rueda y el fuego. Y lo tercero, y lo más lindo, que más me gusta, que dicen los antropólogos, empezamos a hacer sapiens sapiens cuando sabemos que nuestra vida no es solo para nosotros, egoísta. Aquí en España fue que encontraron un cráneo, yo no sé si alguna vez me han escuchado decir esto, que es interesantísimo, encontraron un cráneo de un hombre anciano sin dientes. Y va a decir, padre, pues es normal, pues está anciano, sin dientes, no tiene nada de raro. Sí, pero es que tú no encuentras ningún cráneo de esa época de un hombre anciano. Apenas pierden los dientes, se mueren. Un cromañón, un neandertal, apenas pierden los dientes, se mueren. ¿Por qué? Porque ya no tienen posibilidad de alimentarse, terminan muriéndose. Pero este hombre, a una edad adulta, anciana, sigue vivo. ¿Qué significa? Que alguien masticó por él la comida. Es decir, que alguien lo cuidó. Sapiens, sapiens. Mi vida no es solo para mí, tiene sentido en la medida que ayuda al otro. El sentido de alteridad, el sentido de trascendencia y el arte y la ciencia. Eso nos hace sapiens, eso nos hace seres humanos. La pregunta, el preguntarnos es lo que nos hace seres humanos. Por eso usted no se ponga nervioso cuando su hijo adolescente de 15, 16 años empieza a decir, ¿y por qué voy a creer en Dios? ¿Y por qué tengo que ir a misa? ¿Y por qué voy a confesarme? ¿Y por qué? Está preguntándose. Es absolutamente válido. Qué bueno que se pregunte, que se cuestione, que investigue. Porque la Virgen María es la primera que se pregunta, la primera teóloga. ¿Y cómo será esto si no conozco varón? A ver, explícame, porque no tengo ni idea cómo va a ser esto. Se pregunta. Pero repito, estamos viviendo en un mundo para estar viendo series de Netflix, estamos viviendo en un mundo para meternos en internet y conseguir pornografía fácil, estamos en un mundo para estar stalkeando redes sociales y mirando tonterías, estamos en un mundo para estar distraídos. Los de Maús vienen quejándose sin preguntarse realmente. ¿Por qué murió? ¿Qué están haciendo? Quejándose. ¿Y por qué me pasó así? ¿Y por qué yo nací hombre en un cuerpo de mujer? ¿Y por qué tengo que estar embarazada? ¿Y por qué tengo esta edad? ¿Y ya, por qué ya yo estoy cansado y no quiero vivir? Y entonces viene la eutanasia, viene el aborto, viene tantas cosas, porque no quiero realmente encontrarle sentido a mis situaciones. Simplemente quiero disfrutar, no sufrir. No quiero enfrentar la situación, no quiero enfrentar ser un adulto mayor, entonces caigo en la eutanasia. No quiero enfrentar que estoy embarazada, entonces caigo en el aborto. No quiero enfrentar mi realidad corpórea, humana, mis relaciones interpersonales y busco evasivas, porque no quiero ser quien soy, no quiero enfrentar mi situación, encontrarle un sentido a esa realidad. Prefiero evadirla, prefiero buscar mi Emaús y escapar. Para ir al cielo hay que enfrentar la realidad. Esa realidad dolorosa, aquello que tanto te carcome, que tanto te lacera, eso tenía que pasar. ¿Qué pasa?
No lo puedo cambiar, el pasado no lo puedo cambiar, pero puedo encontrarle un para qué, un sentido. Puedo confrontarlo, cuestionarme humanamente. Cuán importante es la pregunta. Repito, hay gente que va a cosas como el Camino de Santiago y trae anécdotas, pero cuando usted se pregunta, ya deja de ser una anécdota, ya se convierte en una experiencia transformante y transformadora. Hay gente que va al Camino de Maús y eso lo transforma. Hay gente que hay experiencia que le cambia la vida. Hay gente que va a retiros espirituales, a retiro de Maús y dice, esto me cambió la vida. Porque empecé a preguntarme cosas que antes no me preguntaba, que había dejado de preguntarme. Y entonces el segundo paso, y es más interesante todavía, es que esa realidad que te preguntas, que te cuestionas, la confrontes con la palabra de Dios. Tu realidad la confrontes con la palabra de Dios. Primero me pregunto, ¿para qué? Y empiezo a vivir en el cielo porque le encuentro sentido a mi vida. Y dejo de evadir y buscar mecanismos de defensa. Pero lo segundo es confrontarlo con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso que usted está viviendo? Padre, pero es que mire, yo este sufrimiento que tengo, Padre, yo ore por mí, Padre, porque estoy soltera y no he podido conseguir novio, yo tengo un demonio de soltería, Padre. Y entonces, claro, muy fácil evadir la realidad, usted echando la culpa al diablo, ¿cierto? Y entonces, y esto, a ver, un momentico, a ver, ¿qué le ha pasado a usted? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces la palabra del Señor dice, la samaritana, ve a traer el marido. Yo no tengo marido. Hablas muy bien porque has tenido 5 y ninguno de esos 5 es tu marido. Este hombre ha tocado mi corazón. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Llenar un vacío en su corazón o realmente porque eres infeliz, porque te hace falta marido o porque tienes un vacío en tu corazón y no has dejado de entrar a Dios? Y usted dice, pues que yo no he venido a este mundo a tener o no tener marido, aunque el marido la llame en plena misa, no hay problema. Entonces, yo a este mundo no he venido a conseguir marido. Si tengo marido, maravilloso. Y si no tengo marido, maravilloso. Si no cree que es así, pregúntele a las que están casadas y verá cómo es de bueno. Un chistecito allí. Entonces, oye, mi vida no depende de un hombre. Mi vida no depende de una mujer. Mi vida no depende de cosas exteriores. La samaritana vivía en una amargura, en un vacío existencial, y encontré uno que me ha hecho la vida, y encontré uno que atrás, y se puso en una felicidad tremenda. ¿Encontró marido? No, encontró amor. Lo que le hacía falta a la samaritana era amor. Y tal vez, quien quita, no dice la Biblia, de pronto habrá conseguido marido, pero con amor, porque claro, buscaba maridos desde la carencia y siempre estaba en desnivel, siempre estaba desde la carencia, en generando dependencias. Claro, los hombres se aprovechaban de la pobre samaritana, siempre en dependencia. Y ahora, mira, sabes que te quiero, pero no dependo de ti, y estás en igualdad de condiciones. Ya son relaciones distintas, ya no son relaciones de la dependencia, sino relaciones del equilibrio. Quiero que estés en mi vida, te amo, por supuesto, pero si no estás, no pasa nada. No dependo de ti, dependo solo de Dios. ¿Quién es el único que no me puede faltar en la vida? Me puede faltar todo en la vida, pero que no me falte Dios. Y usted confronta su realidad con la palabra de Dios y usted empieza a encontrar respuestas. Es impresionante cómo la palabra de Dios empieza a hacer arder el corazón. Esto que dicen los de Maús, iban caminando y nos explicó las escrituras y nos hacía arder el corazón, es entrar en el cielo. Los que han experimentado ese encuentro personal con Jesús a través de situaciones fuertes, de situaciones límite, de situaciones de choque, o a través de retiros querigmáticos, de momentos espirituales fuertes, cuando confrontan con la palabra encuentran una riqueza tremenda. A mí el Señor me ha hablado profundamente a través de la palabra. Levante la mano aquí a quien a través de la palabra Dios le ha hablado y ha encontrado respuestas para su vida. Hemos encontrado respuestas en nuestra vida. Y eso empieza a vivir uno en el cielo. A veces está uno en una depresión. Bendito sea el Señor, y llega el Señor, ¡tan! Aquí lo tienes.
Yo recuerdo hace algún tiempo que estaba yo como cuestionándome en esto del sacerdocio. Hace unos pocos meses tuve un dolor muy grande porque un hijo espiritual que es sacerdote se retiró del sacerdocio. Y eso me dolió muchísimo, claro. Un hijo espiritual y era sacerdote y se retiró del sacerdocio. Y entonces sentía como ese dolor, ¿cierto? Como ese dolor. Yo no, ni para eso servía, hombre. Di un hijo cura y se sale. Yo no, yo que estaba contento decía, bueno, ya sí, me puedo morir tranquilo porque ya di un hijo sacerdote y se va a salir más de buenas. Bueno, pero por ahí hay otros dos por ahí, gracias a Dios. Pero bendito sea el Señor, es como un dolor de padre. Yo tenía como ese dolor de padre, como ese dolor como, ay, ¿por qué se salió? Y después como entender, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer, como todos los papás, amarlo, quererlo. Y mira, te apoyo, no estoy de acuerdo contigo, pero aquí estoy para ti, ¿cierto? Y entonces recuerdo que cuando estaba confrontándome mucho con eso de la realidad de los hijos espirituales y que a veces son cabezaduros y hacen tantas cosas, me apareció, me dio el Señor ese texto de David y con el rey David con su hijo Absalón. Y el dolor del rey David cuando decía, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, bendito Absalón se va y traiciona a su padre y después quiere matar a David. Y David era una lloradera y Absalón a matarlo, y David con una lloradera y Absalón a matarlo, y entonces los generales, pero oiga, pero avíspese que este man lo va a matar, y Absalón con la lloradera, y es que el hijo mío y no sé qué, y se va por allá y se cuelga por allá en un árbol y se muere Absalón. Y entonces a David a llorar y lleva hasta que llegó el profeta y le dice, vea, cójala suave, o se levanta de ahí y deja la lloradera y enfrenta que su pueblo necesita un rey, o se queda sin reino y sin nada. Y le tocó a David, gloria a Dios, y salir a reinar. Llorando pues porque el hijo no le hizo caso, y porque el hijo no le hizo caso, y porque el hijo no fue, y porque el hijo no fue, y porque el hijo... Ya, es una realidad, tú no puedes controlar a tus hijos. Es una situación muy de padre, ¿cierto? Que a veces queremos que los hijos sean de una determinada manera, y entender, si el otro quiere quedarse colgado de un árbol, ¿qué vamos a hacer? Le di principios, valores, educación y todo, y después sale con otra cosa. ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos y amarlos. Pero era David con ese dolor de padre tan profundo, y yo que no he sido padre, pues genéticamente, biológicamente, sentí como, me permitió el Señor como sentir ese dolor de una paternidad espiritual. Entonces llegar como, ya, cada uno busca su mundo, sus cosas y acompañarlos, y con los hijos llega uno hasta donde puede. Y la palabra del Señor me sacó de ese momento de tristeza. Confrontar mi vida con la palabra del Señor, ya se me quitó, ya, bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos responde y nos hace vivir en el cielo, nos hace encontrarle sentido a nuestra existencia. Preguntarnos, confrontar esa realidad con la palabra de Dios, y empezamos a vivir en el cielo. Empezamos a tener paz, amor, alegría. Yo recuerdo mucho cuando me mandaron para el seminario. Yo estaba feliz en Cali, en un pueblito allá muy interesante que se llama Cali, que por allí hay gente de Cali. Un pueblo muy lindo, una ciudad muy linda, que fue donde yo nací. Por cierto, que ayer en mi cumpleaños bueno, me quedaron debiendo Cali. Hicieron Medellín, Barranquilla, Cartagena, pero no me hicieron Cali. Pero bueno, cerremos ese paréntesis. Entonces, oiga, estaba yo en Cali feliz de la vida en la Renovación Carismática Católica de Cali. Hacíamos cada año un super congreso de adoración y alabanza en el Coliseo del pueblo allá en Cali, 15,000 personas, tenemos escuelas, formación, servidores, como 1,000 servidores en esa renovación. Eso iba, pero viento en popa. Yo estaba feliz en la renovación y me llama el obispo y me dice, se va para el seminario. Y yo, ¿por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me castigan así? Oye, me mandan para el seminario. Yo tan contento, a mí me gusta estar con la gente y todo, y me mandan para el seminario. No, que se va para el seminario de rector. Oye, me voy, pero así como el Chavo del Ocho, ¿cierto? Pero bueno,
me fui, yo dije, yo obedezco la voluntad de Dios, pues si Dios me manda para allá. Recuerdo que llamé a mi papá espiritual y le dije, vea, monseñor, es que me está diciendo esto, ¿y qué pasa? Bueno, es que yo tengo muchos proyectos, siempre va a tener proyectos. Bueno, monseñor, pero usted sabe, la gente tan linda, el cariño. Entonces váyase más rápido para que tenga menos cariño, váyase rápido. Monseñor, mejor dicho, me dejó callado y arranque para el seminario. Y ya yo empecé ahí en el seminario ya contento, bueno, me tocó tal, y empecé como a cogerle el sentido a esto de la formación. Y estaba yo feliz en eso de la formación, y cuando estaba feliz, otra vez, no, mira que no vas a seguir en la formación, que era jugandito, que te devuelves otra vez para otra renovación carismática. Yo ya cuando estaba contento en el seminario, ¡pum!, me vuelven el cambio. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces yo no entendía, pero Señor, ¿pero por qué? Mira, estaba bien en Cali y me mandas para el seminario. Ya estoy bien en el seminario y ahora que me voy otra vez. Yo, Señor, hasta que con la palabra del Señor, siempre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le dije, mira, Señor, tú sabrás por qué, sabrás para qué. Y el plan que tenía Dios era traerme a Madrid. Ese era el plan. Si yo hubiera seguido en el seminario, no hubiera llegado a Madrid. Pero a través de la palabra del Señor sentí paz y me fui tranquilo. Me fui para Palmira, que es una ciudad al lado de Cali, y estuve allí un tiempecito en Palmira, pero era como ahí, como en stand-by mientras salían los papeles y venirme a estudiar a España. Y fue una bendición haber venido aquí. Y de ahí lo que Dios vaya poniendo. Pero la palabra del Señor siempre nos reconforta, nos llena de paz, de amor, de alegría. Yo no sé cuál es la realidad que tú estás viviendo, pero confronta tu realidad con la palabra del Señor y tú empiezas a vivir en el cielo. Repito, empiezas a tener paz, amor y alegría. Segundo paso. Tercer paso, oiga, primer paso, que no sea anécdota, que tu vida no sea anécdota, llena de heridas, llena de dolores, llena de discusiones, llena de quejas. Se convierte en una experiencia transformarte. Cuando la confrontas con la palabra de Dios, se convierte en una experiencia espiritual que te lleva incluso a la conversión, al cambio, a la transformación. Pero lo tercero, los de Emaús, después de haber tenido ese encuentro, las preguntas, el para qué, la confrontación con la palabra, su corazón se encendió. Jesús parte el pan y cuando parte el pan, ellos logran descubrirlo, logran saber que ahí está, que está en el pan, que está en la Eucaristía, que no está muerto, que está vivo, que está con ellos. Y es el tercer paso para vivir en el cielo. Vives en el cielo cuando te das cuenta de que no estás solo, de que Dios está contigo. Ya no estoy solo, estoy con Dios. Y es bien interesante porque a los de Emaús no se les soluciona el problema. Estar en el cielo no es no tener problemas. Ellos se van de Jerusalén porque los están persiguiendo. Ya van 3 días, Jesús nada que resucita, los judíos nos van a matar. Corra, vamos a, como dicen aquí, a pirarnos. Vamos a pirarnos aquí, vámonos, huye. Empiezan a buscar escape, mecanismos de defensa, evadamos y se fueron. Pero ellos vuelven a Jerusalén después de encontrarse con Jesús sin que se les solucione el problema. Es decir, en Jerusalén lo seguían persiguiendo. Vivir en el cielo no es vivir sin problemas. Cuando usted vive en el cielo no es que el matrimonio ya no tenga problemas, es que el trabajo ya no tenga problemas, es que la economía se le solucione por completo, es que ya no tenga ningún tipo de enfermedad. No. Es que ya le encuentras sentido a las cosas. Es que ya puedes confrontarla con la palabra y la palabra te da la luz para saber qué hacer en cada momento concreto. Y sabes que esas situaciones no las enfrentas solo, sino que las enfrentas con Dios. Yo no sé qué estés pasando, pero sé que Dios está contigo. Los de Emaús descubrieron, aquí está conmigo, se ha quedado en la Eucaristía, está con nosotros, no estamos solos. Y por eso vuelven felices, no porque se les haya solucionado el problema, sino porque tienen a Dios para enfrentar el problema. Y esto es algo que he estado predicando mucho en estos últimos meses y me gusta repetirlo. La Iglesia Católica, la renovación carismática, no vende humo. Nosotros no venimos a la iglesia a evadir problemas. Nosotros no venimos a la iglesia para huir de nuestras situaciones y espiritualizar nuestra existencia. No. Aquí no venimos a eso.
Hay gente que busca la iglesia de esa manera, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere vendernos optimismo, positivismo, visualizar cosas. ¿Cómo es que dicen? Declara, no dicen cómo. Decreta, tonterías de esas. No te estamos vendiendo humo. No, la iglesia no vende humo. La iglesia es realismo. Hay una realidad dolorosa, hay una situación adversa. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que enfrentes las situaciones de la vida, no que las huyas, no que escapes de ellas. Esto no es escapismo. Hay gente que viene a la iglesia, ay padre, cuando estoy en la iglesia siento una paz, pero vuelvo a mi casa y otra vez pierdo la paz, porque usted no ha dejado entrar verdaderamente a Jesucristo en su vida. Porque cuando usted deja entrar a Jesucristo en su vida, usted se llena de paz, de amor, de alegría, aunque lo estén persiguiendo. Usted en la iglesia recibe la fuerza para enfrentar esas situaciones. No es evadir, como decía una señora, ay padre, a mí la Virgen se me apareció y me dijo que tenía que dejar a mi marido. Yo, ve que tan raro, qué Virgen tan rara, ve. Entonces usted quiere evadir, soltar los problemas, soltar las dificultades, soltar. Entonces, ay, es que mis niños molestan tanto en la casa, ay, entonces usted realmente no quiere paz, usted quiere ausencia de conflicto. Hay gente que quiere vivir en ausencia de conflicto, y la ausencia de conflicto es superficial, es etérea, es gaseosa, es simplemente por un momento, pero es efímera. Pero la paz auténtica, la que da Cristo, que lo dice la carta de San Pablo a los Filipenses, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta persona, ¿por qué está tan tranquila con tantos problemas? Porque tiene a Dios, porque le ha encontrado sentido a ese sufrimiento, porque lo ha confrontado con la palabra y ya tiene la luz de Dios para saber qué hacer, cómo hacer y de qué manera hacerlo, porque sabe que va con Dios. Estar con Dios no significa que no vamos a tener problemas. Yo he repetido mucho esta frase. Estar con Dios significa que tengo la fuerza, la paz y la luz para enfrentar cualquier problema y cualquier dificultad. Y por eso empiezo a vivir en el cielo. Y eso fue lo que hicieron los de Emaús. Volvieron a Jerusalén en el cielo, con la paz de Dios, con la luz de Dios, con la fuerza de Dios, con el amor de Dios. Y entonces la crianza de mis hijos ya la enfrento de una manera distinta. Entonces mañana que vaya a mi trabajo lo voy a enfrentar de una manera distinta. El problema que tengo con mi vecino lo voy a enfrentar de una manera distinta. Mi matrimonio lo voy a enfrentar de una manera distinta. Mi enfermedad la voy a enfrentar de una manera distinta. La pérdida de un ser querido la voy a enfrentar de una manera distinta. Porque vivo en Pascua, porque Jesús está vivo. Y ahora que llegue usted a su casa y llegue donde su marido, llega con una sonrisa de oreja a oreja y dice, ¿y a esta qué mosco le picó? Y usted dice, a mí no me picó ningún mosco, sino que Jesús está vivo. Y ni usted ni nadie me va a quitar esta alegría y esta felicidad. Y yo lo amo. Es muy feo, pero lo amo. Y no lo amo porque usted me ame, sino porque Dios a mí me ama. Y con ese amor te puedo amar. Y con ese amor te voy a comprender. Y con ese amor voy a luchar. Y con ese amor, que es el amor de Dios, puedo enfrentar cualquier situación en mi existencia. Porque vivo en Pascua, porque vivo en resurrección, porque vivo en el cielo. ¿Cuántos quieren vivir en el cielo? Diga amén. ¿Cuántos quieren seguir en el sepulcro allí, quejándose, lamentándose como la Magdalena al pie del sepulcro? Ay, ¿por qué se lo llevaron? Ay, ¿por qué se murió? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me hicieron esto? Y mi papá me abandonó. Y mi mamá no me quería porque yo era muy feo. Y el médico me dio una palmada en la cara pensando que era mi... Se confundió conmigo. Y mi vida tan horrible. Y quéjese como la Magdalena. Y que Jesús a veces le tiene que decir, Magdalena, estoy aquí, estoy vivo, levántate. Cálmate, Magdalena, cálmate. Que estoy bien, que estoy vivo, que estoy resucitado. Esta se pasó de droga.
Se pasó de resurrección. Entonces, la Magdalena dejó de llorar, dejó de lamentarse, dejó de quejarse, porque se dio cuenta de que Jesús estaba vivo. La vida le cambió. Y eso es lo que pasa cuando tenemos a Jesús, un Jesús vivo, un Jesús resucitado en nuestras vidas. ¿Cuántos creen en esta palabra? Pónganse de pie los que creen en esta palabra. Y digamos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso,